El título es Automan también necesita su enchufe. Yo creo que si ya tenemos más de 40, todos sabemos quién es Automan, ¿cierto? Y le gustaron los programas de televisión, seguramente recuerda a este personaje Automan, personaje que lograba efectos increíbles, ¿cierto? Un holograma creado por un científico de computación que lo diseñó para ayudar a resolver asuntos policíacos. Este Automan poseía la cualidad de transformarse con la ayuda de un personajito chiquito, ¿cierto? Llamado Cursor, que era un destello volador que hacía todo lo que le pidiera, ¿no? Entonces, si quería un carro, se convertía el carro, quería un helicóptero, un avión, bueno, etcétera, ¿no? Automan era definido, y creo que esa es la clave de donde voy a comenzar, por su creador como un sistema autosuficiente. Él siempre decía, es que Automan es un sistema autosuficiente. Pero llama la atención un detalle interesante con este personaje Automan, y es que si se le acaba la corriente, ya no era tan autosuficiente. Y por eso el título del tema, Automan también necesita su enchufe. Creo que muchos de nosotros en algunos momentos nos sentimos autosuficientes, es decir, creemos que podemos valernos por nosotros mismos, ¿no? Solucionar nuestros problemas por nosotros mismos. El mismo Jesús dijo, ustedes apartados de mí, nada pueden hacer. Entonces quiero pensar en dos partes aquí. Pensar en Automan, la tomacorriente. La tomacorriente le provee a Automan la energía, pero el enchufe es lo que permite que él recepcione esa corriente eléctrica. Tengamos eso en mente un poquito para lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué tiene que ver Automan con nosotros? Pues voy a leer lo que tengo acá tal cual. Quien ha estudiado con nosotros sabe que hay personas que se creen autosuficientes, que piensan que pueden valerse solos sin la ayuda de nadie en la vida. No obstante, los autosuficientes no existen. Porque si Dios les quitara el aire, no existe. Escuché una historia muy interesante. Dice que un grupo de científicos le dice a Dios, Dios, ya, podemos crear un ser humano. Y entonces él dice, uy, genial, ustedes son muy inteligentes. Listo, háganle, quiero verlos. Ellos van a empezar a trabajar, sacan los materiales y Dios les dice, pare, trabajen con sus propios materiales. Nos creemos autosuficientes, pero estamos trabajando con el material de otro. Creo que esa es una clave. Autosuficiente es que se abastece a sí mismo. El pensamiento de una persona autosuficiente siempre será ofensivo delante de Dios. No sé si les ha pasado con una persona que usted va caminando con alguien, se cae y usted dice, venga, le ayudo a levantarse y dice, no, déjeme que yo puedo solo. Bueno, yo por lo general digo, haga lo que se le dé la gana en su vida. Porque es ofensivo cuando uno quiere ayudar a alguien que no se quiere dejar ayudar. Y creo que es ahí donde empezamos a involucrarnos nosotros en el tema. ¿Qué pasa cuando usted necesita ayuda y no la busca? O la busca en el lugar incorrecto. Ahora, tenemos la fuente de energía. Dios tiene para nosotros su ayuda, pero nosotros tenemos el enchufe. ¿El enchufe qué es? El enchufe es el dispositivo. Apliquémoslo a nosotros. La disposición para dejarnos ayudar. Dios tiene todo el poder y potencial de ayudarnos, pero la pregunta es, ¿nosotros tenemos el potencial de dejarnos ayudar? Creo que tiene que ver con lo que acabamos de compartir, que estaba compartiendo mi hermana Carolina. Oiga, Zacarías ora con fe por un hijo, pero cuando lo va a recibir, no lo está recibiendo con fe. Qué terrible. Y creo que nos puede estar pasando también. ¿Cuál sería el enchufe del creyente? Vamos a ir a Isaías 57, nos vamos a parar ahí, no nos vamos a mover de ahí. Isaías capítulo 57, es un texto que le he compartido a mucha gente solo en una conversación. Nunca había preparado una predicación sobre ese texto y es el texto que más he utilizado como predicador. Así que hoy van a encontrar un texto de los más interesantes a mi gusto personal para mí. Isaías 57, vamos a leer por ahora el versículo 15. ¿Para qué? Para que entendamos cuál es el enchufe, o sea, cuál es el dispositivo o qué es lo que hace que nosotros estemos dispuestos a recibir de Dios su ayuda.
porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los... Oiga, mire, esa clavija tiene dos patas también, ¿cierto? ¿Cuáles? Quebrantamiento y humildad. Dios es el alto, Él es el sublime, Él tiene el poder, Él tiene la santidad, Él tiene todas las capacidades, pero ¿qué necesita de nosotros? Quebrantamiento y humildad. Oiga, si usted cree un otomán, le recuerdo, necesita su enchufe. Yo me creo autosuficiente, pero eso no me sirve. Dependo de Dios, pero la mejor forma de depender de Dios es vivir quebrantado y humilde. Ahí está la clave de este tema. Ahora, ¿qué sería entonces? Porque pensamos que es lo que nos desconecta. El hermano Darío estaba diciendo algo importante. ¿Qué será que fallamos nosotros, cierto? ¿Cuál será la embarrada que cometemos que como que no funciona? Y creo que aquí en este tema está la respuesta. ¿Qué es lo que nos desconecta de esa comunión con Dios? ¿Qué es lo que nos desconecta y nos hace que como que vivamos tanto en nuestras fuerzas y no vivamos lo que Dios quiere que vivamos? Vamos a leerlo. Primero, dejar de andar delante de Dios nos desconecta. Isaías 57, 1 al 6. Dice, perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Mas vosotros, llegaos acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros, hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos? En las piedras lisas del valle está tu parte, ellas son tu suerte, y a ellas derramaste libación y ofreciste presente. ¿No habré de castigar estas cosas? Observe la frase, descansarán en sus lechos los que andan delante de Dios. Observe que el que anda delante de Dios vive descansadamente. ¿Qué sería lo contrario? El que no anda delante de Dios ya no vive descansadamente, vive sin descanso. Vive mal, vive problemado, no duerme tranquilo, tiene afanes, porque no vive delante de Dios. Mire lo que significa vivir lejos de Dios. Rebeldía, vivir en mentira, hablar con sobradez, dice, ensancharon la boca, quejarse contra Dios, actuar con idolatría, confiar en lo terrenal, abandonar lo vital. Dice que se comían sus propios hijos. Imagínense. O sea, ay, no tenemos solución. ¿Qué hacemos? No, pues comámonos a chino en vez de orar. Piensen lo que estaba haciendo ese pueblo. Ofrezcamos al chino en sacrificio en vez de buscar a Dios. ¿Y cuánto sacrificamos? La familia, los hijos, la congregación, el ministerio, nuestro servicio a Dios, para solucionar nuestros problemas por nosotros mismos, porque no estamos viviendo delante de Dios como Dios quiere que lo hagamos. En ese punto, la persona no quebrantada y orgullosa suele rebelarse fácilmente, suele quejarse contra Dios continuamente, perder los estribos mientras sacrifica su familia por lo temporal, el trabajo, los amigos, los placeres. Le da prioridad a todo menos a Dios. La persona no quebrantada y humilde olvida a Dios fácilmente en las cuestiones de su diario. Eso nos desconecta. Y entonces decimos, ¿y por qué Dios no hace nada? Dios dice, porque usted no está enchufado. ¿Pero por qué no está enchufado? Porque está dedicado a otras cosas. Segundo, ¿qué nos desconecta como creyentes de la comunión con Dios?
Las salidas alternas, ellas desvían la fuerza del creyente. Yo no sé si de pronto ha pasado, yo acostumbraba en la época que existían las radiolas, mi papá tenía 2 radiolas, tenía un tocadisco y teníamos una grabadora, entonces yo agarraba y conectaba una cosa con la otra a ver cómo funcionaba. Oiga, curiosamente, ¿se perdía la fuerza de una o se perdía la fuerza de la otra? Usted tiene una fuerza de energía y le conecta muchos aparatos. ¿Qué va a hacer con la luz? La va a bajar. Lo mismo pasa con el creyente. Cuando el creyente tiene muchas cosas en las que ocuparse, se pierde mucho su fuerza, su rendimiento, sus capacidades. Vamos a leerlo. Isaías 57, 7 al 9, dice: sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama, allí también subiste a hacer sacrificio. Y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo, porque a otro, y no a mí, te descubriste y subiste y ensanchaste tu cama e hiciste con ellos pacto. Amaste su cama donde quiera que la veías y fuiste al rey con ungüento y multiplicaste tus perfumes y enviaste tus embajadores lejos y te abatiste hasta la profundidad del Seol. Observe ahí la palabra cama, se repite 3 veces. Es descansar en un lugar diferente al que realmente debemos descansar. Dios nos llama a descansar en Él, pero nosotros le contamos el problema a todo el mundo, menos a Dios. Hablamos de nuestras situaciones personales con todo el mundo, menos con Dios. Vamos y nos descubrimos a otros, menos a Dios. Cuando alguien no quiere quebrantarse ante Dios ni actuar con humildad, busca salidas alternas a sus problemas, fuera de Dios mismo. Agota entonces sus fuerzas, yendo tras soluciones temporales, hablando con quien no le va a poder realmente ayudar, llorándole a quien no tiene que llorarle. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? Y después preguntamos, ¿y por qué era que Dios no nos ayuda? Dios dice, no, yo lo quiero ayudar, pero ven, hable conmigo. Yo soy el que tengo la solución para usted. Tristemente el hombre suele dejar a Dios como la última. Y aquí está hablando de creyentes. Nosotros, ¿cuál será nuestra primera opción? ¿Sabe que en la práctica Dios no es nunca nuestra primera opción? En la práctica generalmente Dios, cuando ya estamos en problemados o el problema se ha hecho más grande. ¿Qué nos desconecta de Dios? Tercero, la incredulidad y egolatría. Isaías 57, 10 al 11. Dice lo siguiente: en la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto no te desalentaste. ¿Y de quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe? ¿Y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento? Piensen lo que acaba de leer. Miren lo que dice. En la multitud de tus caminos te cansaste. ¿Cuántos estamos cansados? A veces decimos, ay Dios, yo ya estoy cansado de esta situación. Pero observe la siguiente frase, pero no te desalentaste. ¿Qué estaba esperando Dios que hicieran? Si están cansados. Que se desalienten. Que digan, ay, yo no puedo hacer nada. No lo voy a hacer yo. ¿Pero qué no hicieron? Desalentarse. Entonces hallaron nuevo vigor en su mano, ¿no? Yo miro a ver cómo lo soluciono, venga a ver. ¿Y eso era lo que Dios quería? No, era que vinieran con su debilidad, con su incapacidad, delante de Él, pero no lo hicieron. Eso es egolatría, porque ¿qué quiere decir? Que se miraron a sí mismos. Automán. Eso es lo que sucede con nosotros muchas veces. No miramos a Dios primero, sino que nos miramos. Ay, ¿yo cómo voy a pagar ese recibo? Mire que ahí ya en esa oración hay algo que falta. ¿Qué falta en esa ecuación? Venga, y Dios, ¿cómo me va a dar Dios para ese recibo? No es cómo voy a solucionarlo yo. Ahí faltó algo en la ecuación, ¿cierto? Ay, ¿cómo voy a mantener a mis hijos?
Espere que algo faltó en esa ecuación. ¿Cómo Dios me va a dar para darle a mis hijos? ¿Por qué incredulidad? Observe, la incredulidad es falta de temor de Dios. Observe que en el texto dice, ¿de quién te asustaste y temiste? Cuando usted no cree, ¿sabe qué tiene? Miedo. ¿Y si me echan de la casa porque no pagué? ¿Y si me cortan la luz? ¿Qué tiene? Miedo. Eso nos desconecta de Dios. Eso nos pone lejos de Dios. No lo vemos poderoso. Vemos más poderoso que la circunstancia, el problema, la situación. Es como ver a Dios pintado en la pared. Dice, y no te vino al pensamiento, no te has acordado de mí. Es terrible, pero a veces lo último que nos acordamos es, oiga, ¿verdad que yo tengo un Dios que todo lo puede? Dijo los hijos del rey, ¿sí o no? Se nos olvidó. Mientras Dios extiende su mano diciendo, venga, pero aquí estoy para ayudarle. Y nosotros, venga a ver yo cómo me levanto solo. Y Dios diciendo, pero yo estoy acá para ayudar. ¿Cómo trata Dios? Porque sería lo que pudiéramos pensar. ¿Cómo trata Dios con la falta de quebrantamiento y humildad? Entonces vamos a solucionar la pregunta. Solución. Un silencio consecuente. ¿Sabe qué hace Dios? Ah, bueno. Ah, ¿puede pararse solo? ¿Y Dios? Callado. Y entonces me dice, pero ¿por qué era que Dios no me está hablando? ¿Por qué Dios no me habla de mi circunstancia? ¿Por qué Dios no me habla de mi problema? Porque Dios dice, esperemos a ver. La persona que deja de mirar a Dios y depender de Él, al caer en incredulidad, deja de percatarse del silencio de Dios. Muchas veces esa persona ni se da cuenta que ha dejado de leer la Biblia, que ha dejado de escuchar a Dios. Eso es grave. Mire lo que dice Isaías 57, 11 al 12. No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido. Yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán. ¿Qué hizo Dios? Callado. No he guardado silencio. Oiga, preocúpenos el silencio de Dios. Preocúpenos cuando yo ya también no quiero escuchar a Dios. No me interesa escuchar a Dios. Porque Dios me ha dicho las vainas 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y yo tengo orejas de pescado y Dios dice, ah, bueno, entonces yo también me pongo que me la hierita y no le hablo. Y Dios también puede guardar silencio harto tiempo. Lo vemos entre Malaquías y Mateo, ¿cierto? 400 años de silencio no es harto. Con Abraham, 13 años. Ah, listo, puede hacer el chino usted solo, hágale, haga su Ismael. Y yo 13 años, callado. ¿No decían eso las mamás? Ay, ¿yo sabe qué? Mejor. Digo nada. Te verá. Mire, eso es un silencio consecuente. ¿Qué significa consecuente? Que Dios dice, si no quiere oírme, ¿para qué le hablo? Si usted no quiere oír, ¿para qué quiere que Dios le hable? ¿Sí? ¿Cómo más trata Dios con la falta de quebrantamiento y humildad? Porque mire, no hay nada que nos quebrante más que el silencio de Dios. A mí el silencio de Dios me quebranta, me doblega. Pero hay otra forma. Un soplo que dispersa. La persona que se olvida de Dios tiene puesta su atención en diversos lugares que terminan siendo sus ídolos. Ay, es que mi mamá me presta la plata para arriendo cada mes, pero no estoy dependiendo de Dios. Vive de la pensión de la mamá, no el gota a gota el que me prestas, el amigo que me hace el favor siempre. Y entonces uno está ahí mirando todos sus ídolos, todas sus soluciones, todas sus salidas, el gobierno me va a ayudar, al mercado que me da el CISBEN, y entonces estoy pegado a todo eso. Y un día Dios hace algo, vamos a leerlo, Isaías 57, 13. Cuando clames que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento y un soplo los arrebatará. Ay, se murió mi mamá y ahora la pensión de mi mamá. Dios un día sopla y todos nuestros ídolos, todas nuestras ayudas, todas nuestras fuerzas, todas nuestras capacidades salieron a volar. Pero Dios no lo está haciendo porque nos odie, lo está haciendo porque nos ama y quiere que nosotros nos enchufemos a Él. Porque es que Automan necesita
su enchufe, la tomacorriente está ahí, Dios está ahí. El problema es nuestra indisposición. ¿Cuál es la consecuencia de conectar con Dios? Consecuencias de conectar con Dios. La fe expresada en quebrantamiento y humildad. Subraye eso que acabo de decir. La fe expresada en quebrantamiento y humildad. Mire, ¿sabe cuándo usted expresa que tiene fe? Cuando usted vive de forma humilde. Cuando usted se deja guiar por Dios. Cuando usted doblega su yo y su carne, eso es fe. Fe no es ese ego que nos han enseñado. Declare que usted va a ser y eso es orgullo. Eso es ego. No. Fe es cuando yo confío en Dios humildemente. Mire la diferencia entre Zacarías y María. Zacarías dice, ¿cómo va a hacer eso? Si ya estoy viejo, mi mujer vieja. ¿Qué dice María? Hágase conmigo conforme a tu voluntad. Eso es fe. En humildad. Haga con tu sierva. Ah, ¿usted quiere hacerlo así? Hágale, tranquilo. ¿Quiere que yo quede embarazada antes de tiempo? Eso me va a meter en un montón de líos. Pero Señor, hágase conmigo conforme. Eso es fe. La fe expresada en quebrantamiento y humildad hace al hombre conectar con Dios. Entonces, Él aparece en escena para ayudar. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo ayuda a Dios? Vamos a leerlo. Isaías 57, 13 al 15. Dice lo siguiente. Mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Y dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los. Observe ahí. Primero, Dios le provee una herencia. Cuando usted conecta con Dios, esa herencia es suya. Ahí está el container. Abierto. No en el cielo. Aquí. Abierto. Saque lo que necesita. Cuando usted conecta con Dios, Dios le abre camino a una nueva comunión con Él. Dice, poseerá mi santo monte. Que disfrutemos de su presencia, no solo de sus bienes. Cuando yo conecto con Dios, puedo disfrutar no solo de la bendición. Estoy disfrutando de quién? El que bendice. De Dios. Dios se encarga de allanar el camino. ¿Dice eso ahí? Sí, dice que allanar, quiten el tropiezo. O sea, que Dios dice, mire, ahora como es mi hijo, mire, todos los tropiezos que tiene ahí el niño, por favor, quítele eso para que el niño pueda andar, pueda pasar. ¿Cuántos tropiezos tenemos frente a nosotros? Porque estamos desconectados de Dios. Porque no estamos viendo a Dios al frente de nosotros diciendo, papito, camine que yo aquí lo espero. Aquí lo que no le va a pasar nada. Ya le quité todo lo que tiene ahí al frente. Pase. Venga para acá. Mire lo que es Dios. Dios va a allanar el camino. Entonces, claro, la persona que conecta con Dios, ¿sabe qué empieza a pasar? Como que todo se le apareja. El dueño de la casa lo llama y le dice, tranquilo, págueme cuando pueda. Mire, ya no necesita ir a pedir prestado. Le están diciendo, tranquilo, no hay problema. Cuando pueda me paga. Dígame si no es así que actúa Dios con nosotros cuando confiamos en Él. El verdadero estorbo son los ídolos. Nunca serán las circunstancias. Las circunstancias finalmente terminan siendo lo que nosotros armamos, el reguero que nosotros mismos hicimos. Dios viene a habitar con nosotros de forma permanente. Cuando usted conecta con Dios, Dios conecta con usted. Y Dios dice, voy a vivir con su merced. Ya no viene de visita. Ya no necesito ir a un culto para buscar la bendición. Ya no necesito ir a un culto para buscar la unción. Vivo con eso todo el tiempo. Porque Dios está conmigo todo el tiempo. Y Dios le da vida para disfrutar la vida. Oiga, tremendo. Observe lo que dice. Vivificar el espíritu y vivificar el corazón. El espíritu es lo que me conecta con Dios. El corazón es lo que me conecta con los demás. Aprendo a vivir bien
No solo en relación con Dios, porque es que cuando estoy separado de Dios, vivo mal con Dios, vivo mal yo y riego la vida a los demás también. Voy terminando con esto entonces. ¿Por qué quiere Dios conectar con el hombre? ¿Por qué esa tomacorriente quiere conectar con este enchufe, con este automán? Isaías 57, 16 al 21. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados y produciré fruto de labios. Paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos. Y sus aguas arrojan cieno y lodo. Y no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Tremendo ese texto, ¿sí o no? ¿Por qué Dios quiere que el hombre experimente conectar con él? Sencillo, porque Dios quiere que el hombre tenga paz. Esa es la conclusión. Dios quiere que el hombre viva en paz. El término paz significa plenitud. Una imagen muy interesante en el Antiguo Testamento. Dice la Biblia que cuando Salomón puso el último ladrillo de la ciudad, entonces Jerusalén tuvo paz. Porque recuerden que Jerusalén no se llamaba Jerusalén, se llamaba Jebús, pero se convirtió en Jerusalén. Se convirtió en una ciudad de paz, pero se convirtió en una ciudad de paz cuando puso el último ladrillo. Es decir, cuando estuvo pleno, cuando estuvo completo, cuando usted se siente lleno, cuando usted dice, oiga, ya no me falta nada, porque es que si usted tiene a Dios, usted tiene todo. Pero usted no tiene a Dios, está perdido. Así que el término paz es plenitud. Es decir, que usted puede dormir tranquilo, aunque pareciera que le falta todo. Que usted puede estar en paz en medio de las circunstancias más adversas. Miren que finalmente la mayor característica de alguien desenchufado de Dios es su falta de quietud y de dependencia. Dice, ustedes no pudieron ¿qué? Estarse quietos. Oiga, ¿qué le dicen las mamás a los chinos? ¿Estarse quieto? ¿Y los chinos? Igual, ¿y nosotros? Pero estése quieto. ¿Qué es lo que uno no quiere? Estarse quieto. Por eso dice que sus aguas son cieno revolcado. ¿Qué significa cieno revolcado? Toda su vida una revoltura y toda rara. Una vida turbia. Gracias. Porque no se escucha, porque se siguen sus propios caminos, porque no se valoran las soluciones que Dios da. Automán necesita su enchufe. El enchufe de Automán eran sus dedos. No sé si se acuerdan, ¿cierto? Él, si podía acercar los dos dedos, tomaba corriente, ¿no? Él extendía la mano, tomaba la corriente. Entonces estaba listo para continuar. Nosotros, ¿cómo enchufamos con Dios? ¿Qué dice la Biblia? Alcen sus manos a Él. Enchufamos allá, porque es que el tomacorriente de esta tierra está en las paredes. El tomacorriente de los creyentes está arriba. Y aquí tenemos nuestras dos clavijas. Aprender a enchufar con Dios. Hacemos nuestras manos a Él. Conectemos con Él y digamos, Señor, te necesito. No enchufle a medias. Porque yo creo que nos queda faltando, ¿cierto? A veces enchufamos a medias. Dios quiere que empezamos a... Metamos bien. Si no, de pronto quedamos haciendo ahí como... Termino con esta pregunta. Mi esposa, yo no sabía que ella estaba preparando esto, pero curiosamente, ¿sabe usted de qué trata el capítulo 58 de Isaías? Spoiler. Acerca del ayuno. ¿Sabe qué es ayuno? Quebrantarse y humillarse para estar en quietud con Dios. Vamos a orar, mis amados. Hace unos días tuve un sueño muy, muy curioso. Y ahora que estoy predicando,
entendí el sueño y lo vamos a aplicar. Resulta que estaba yo frente a una persona y iba a orar por ella. Pero Dios me decía, dígale que levante las manos bien arriba. Y entonces cuando levantaba las manos, la presencia de Dios la llenaba. Y ahora lo entendí. El único ejercicio que vamos a hacer, mire, así en el silencio que usted está, solo vamos a decir, Señor, hoy voy a tener un acto de fe. Cierre sus ojos ahí 2 minutos simplemente en un silencio. Y creo que si puede experimentar, conectar con Dios, permita que la presencia de Dios le llene, que la presencia de Dios le recargue en su fe, le recargue de santidad, le recargue de perdón, de gracia, de amor. Usted es alguien que tiende a sentirse solo, que Dios le recargue hoy de su presencia. Deje que Dios le llene. Dios, pues simplemente como un acto de fe. Dios, creo que podemos percibir ese energema de Dios, esa manifestación de Dios. Padre, tu presencia fluya. Tu presencia ahora llene. Tu presencia ahora. Dios, gracias. Tu palabra dice que Dios callará de amor. Tal vez has guardado silencio porque nosotros, Señor, no te buscamos, pero hoy, Señor, venimos a conectar contigo, Padre, en un acto de fe. No me gusta el término conectar, tú lo sabes, Dios. A relacionarnos contigo, a vincularnos, a vincularnos. Gracias, Dios. Gracias te damos por tu palabra, Padre. Porque hoy, Señor, llenas nuestra vida. Porque hoy, Dios, podemos levantar nuestras manos a ti. Como el niño que levanta sus manos hacia su papá y dice, Dios, ayúdame. Ayúdame. Dios, necesito paz. Dios, ayúdame. Necesito tu sanidad. Dios, ayúdame. Necesito tus recursos, Dios. Ayúdame. Necesito que me hables sobre mis circunstancias, Dios. Ayúdame. Papá, ayúdame. En el nombre de Jesús. Que hoy, Señor, tus milagros, Señor, a favor de tu pueblo en este lugar, Señor, sean reales. Dios, que esos testimonios que vamos a dar la próxima vez, Señor, sean mucho más grandes, Dios. Mucho más grandes. En el nombre de Jesús. Guarda silencio y un momento. Gracias, Dios. Dios, que podamos tomar el hábito de levantar nuestras manos a ti todos los días. Dios, por favor, Señor. Aún, Señor, de levantar nuestro rostro, porque tu palabra dice, alzado puertas vuestras cabezas, y entrará el Rey de gloria. Que dejemos de mirar al suelo, que dejemos de mirar a nuestro alrededor, que dejemos de mirar a nuestras circunstancias, Dios, y que podamos levantar también nuestro rostro. Levante su rostro a Dios. Y dígale, Señor, quiero mirarte a ti, Señor. ¿Alzaré yo mis ojos a los montes? No, 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 no. Mi socorro viene de más arriba. Viene de Dios que hizo los cielos y la tierra. Señor, gracias. Eres suficiente. Dígale a Dios, eres suficiente. Eres suficiente. Eres suficiente. Te amamos, Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús.